Muy buenos días a todos y todas. Mi nombre es Olga Natalia Iglesias González, comunicadora social y periodista de la Corporación Universitaria Minuto de Dios de noveno semestre. Este proyecto se titula Construcción de contenidos para los capítulos de la serie temática En Marcha, la historia de los movimientos estudiantiles a partir de mayo del 68, una serie sonora para emisión radial y circulación digital en Internet, del semillero de investigación, producción y realización radiofónica El vuelo del colibrí, a cargo del profesor Fernando Gutiérrez. Introducción. Esta investigación recoge los resultados realizados por el trabajo de 17 investigadores en diferentes momentos a lo largo del desarrollo de la serie, un proyecto que inicia en el año 2017 y que se desarrolla como una serie temática llamada En Marcha Movimientos Estudiantiles. La serie temática fue diseñada y creada en el año 2016 por Yolima Cruz y Daniela Coronado con el fin de investigar lo que han sido los movimientos estudiantiles, dejando una importante huella en la historia, realizando una propuesta creativa para contar la historia desde el punto de vista de los estudiantes y el impacto que han tenido en diferentes aspectos de la sociedad. Durante el proceso de construcción de la serie, decidieron dividirla en capítulos que representan los diferentes países, dando puntos de partida de lo que fueron los movimientos estudiantiles en cada uno de los países seleccionados, los cuales son Alemania, Francia, Italia, Estados Unidos, España, la Cortina del Este, México, Chile, Argentina y Colombia. A partir de este diseño de la serie temática, se dieron las pautas necesarias para la investigación en cada uno de los países, ya que dio un marco conceptual en torno a algunas preguntas claves para desarrollar este capítulo, que estas preguntas las abordaré más adelante en la metodología. Planteamiento. La pregunta de investigación es: ¿cómo entender a profundidad la historia de los movimientos estudiantiles y ubicarlos dentro de los elementos que se plantean en la estructura de contenidos del diseño de la serie? Justificación. La investigación planea para la producción de la serie la necesidad de ampliar los elementos que inicialmente plantea el diseño de la serie temática, por lo que es necesario profundizar en los movimientos estudiantiles de cada uno de los países seleccionados. Objetivo general: comprender la historia de los movimientos estudiantiles y reconocerlos dentro de las categorías que plantea la estructura de contenidos del diseño de la serie En Marcha. En cuanto a los objetivos específicos, nosotros propusimos cuatro objetivos específicos. Reconocer la historia de los movimientos estudiantiles señalados en cada uno de los países propuestos en el diseño de la serie, analizar cómo se dieron estos movimientos en cada país de acuerdo a las categorías definidas en la estructura de contenidos, estructurar las narrativas dentro del formato de producción y realización propuesto para la serie temática, y por último, hacer la producción de cada uno de los capítulos establecidos en el diseño. Metodología. Las investigaciones constan de una investigación cualitativa y descriptiva. Inicialmente se realizó la distribución y asignación de investigación a los integrantes del semillero. Cada investigación se dividió en 4 fases. La primera fase consistió en la recolección bibliográfica a través de la herramienta de fichas de lectura de investigación. La segunda fase consistió en el análisis de la información, que se realizó a través de la herramienta de la matriz de análisis. Esta herramienta permitió que se entendiera de mejor manera la información recolectada y se lograran ver diferentes aspectos característicos en cada uno de los capítulos, siguiendo además las preguntas que les había hablado anteriormente, que son cuáles son los movimientos estudiantiles, las acciones colectivas, la lucha del movimiento estudiantil y el contexto ideológico social. Además, en cada capítulo se realizó una entrevista semiestructurada con un experto que permitió aclarar diferentes hechos referentes a cada una de las investigaciones,
de los diferentes países. Y además se utilizó una línea del tiempo para organizar cada uno de los hechos de los diferentes países de manera cronológica. La tercera fase consistió en la investigación creativa, que toma como herramienta principal la elaboración y desarrollo de un taller creativo, el cual permitió la construcción de una escaleta estructurada, estrategia que además nos permitió a cada una de las investigaciones realizar la escritura inicial de los libretos de cada capítulo. Adicional a esto, se obtuvieron los resultados de cada capítulo en términos de reflexión y análisis de la información para estructurar los contenidos y los libretos iniciales. Y se entró, digamos que a una fase general que consistió en realizar la matriz general de todos los movimientos estudiantiles, clarificar y unificar las líneas del tiempo en un solo sitio web y reestructurar los libretos para unificar lenguajes de personajes y la estructura de los mismos. Y por último, la cuarta fase consistió en la producción de cada uno de los capítulos, donde también se creó y realizó la producción musical que identifica la serie, se diseñó la imagen gráfica de la serie y se produjeron los materiales necesarios como postal sonora, label, estuche de CD, entre otros, y finalmente se grabaron y editaron cada uno de los capítulos y se diseñó el sitio web de la serie. Fundamentación. Se hicieron 2 investigaciones para la producción de 9 capítulos. A continuación abordaré de manera breve cada uno de los 9 capítulos y de estas 12 investigaciones. La primera investigación y el capítulo inicial se titula Francia, mayo del 68 y la imaginación al poder, la cual se caracteriza principalmente por los hechos ocurridos en mayo del 68. Uno de los más conocidos dentro de los movimientos estudiantiles, por lo que se aborda también el contexto de Francia en ese momento y algunos hechos específicos en torno a los movimientos estudiantiles. Esta época se vio inmersa en una crisis política, cultural y social, donde los estudiantes se adueñaron de los espacios en donde tuvieron la oportunidad de manifestarse con su creatividad. Luego se encuentra el capítulo de Estados Unidos que se titula Estados Unidos, años 50 y 60, lucha por los derechos civiles, el movimiento hippie y la guerra de Vietnam. Este país estuvo marcado por diferentes movimientos sociales y diferentes organizaciones, por lo que estos también se abordaron a lo largo de la investigación. Se caracterizó por la contracultura y diferentes movimientos que promovían la libertad e igualdad, y se revisaron algunos hechos como los mártires de Chicago, quienes iniciaron como una serie de protestas en Chicago que se habían producido en respaldo a los obreros en huelga para reivindicar la jornada laboral de 8 horas. Luego de esto el Estado respondió con una masacre sangrienta en un mitin de trabajadores. Luego vino la generación Beat, que hace referencia a un grupo de escritores estadounidenses de la década de los 50. También se abordaron algunos partidos políticos como las Panteras Negras, entre algunos otros movimientos y otros hechos que se dieron también en torno al movimiento hippie que se gestó. Luego se encuentra el capítulo de México que se titula México, la matanza de Tlatelolco, conmemoración y reivindicación, que se caracterizó por la masacre de la Plaza de las Tres Culturas en Tlatelolco, provocada por la contradicción de un gobierno al cargo del Partido Revolucionario Institucional PRI y otros hechos de violencia en contra de movimientos estudiantiles, por lo que se hizo una revisión histórica no solo de los movimientos estudiantiles, sino de su contexto, por lo que se parte de la Revolución Mexicana como un referente de reivindicación popular que luego se convirtió en un partido político, provocando una cierta contradicción para los ideales de la revolución, por lo que el movimiento estudiantil se involucra como crítico del PRI, del Partido Revolucionario Institucional, y por esto los estudiantes son tratados como enemigos públicos. Luego se encuentra el capítulo de Argentina que se titula Argentina, el manifiesto liminar y la noche de los lápices, una lucha que continúa en tiempos de Macri. Este capítulo y esta investigación se caracterizan por la reforma universitaria de 1918, que luego en diferentes momentos de la historia era defendido por los movimientos estudiantiles,
y que además representó un antecedente para lo ocurrido en mayo del 68. Pues el mayo del 68 ocurrido en Francia. Se caracteriza también por lo que ocurrió en la Noche de los Lápices, uno de los hechos más reconocidos por la violencia que tuvo la dictadura contra los movimientos estudiantiles. Uno de los hechos más importantes que se investigó fue el de la reforma universitaria de 1918, que tiene como resultado fundamental el Manifiesto Liminar, un documento en el cual se detallan las reformas a la educación conseguidas por los estudiantes. Este hecho marcó un hito histórico en los movimientos estudiantiles, ya que, como lo dije anteriormente, además de ser un antecedente para mayo del 68 en Francia, sirvió de ejemplo para otros países de Latinoamérica. Y junto a esto se revisaron también otros hechos que involucraron a estos movimientos. Luego se encuentra Chile, la lucha por la educación durante la dictadura de Pinochet y el movimiento de los pingüinos. En este capítulo la investigación se dio en torno a reconocer las transformaciones, los diferentes accionares y las formas narrativas de los movimientos estudiantiles en Chile. Se revisaron algunos hechos, primero en torno al contexto de lo que fue el régimen militar de Augusto Pinochet, y a partir de lo que se da como una gran represión que extermina muchos movimientos, y en el país se dio una notoria transformación económica, política y social. El gobierno de la dictadura pone un alto a muchos de los logros de una educación pública muy fuerte en Chile. Y el movimiento estudiantil lucha para recobrar esos espacios que se habían perdido con movimientos como el Pingüino, las manifestaciones que no solo se dan por parte de los estudiantes, sino también de movimientos sociales, como lo que ocurrió recientemente, donde docentes, trabajadores, funcionarios y estudiantes son protagonistas de las huelgas llevadas a cabo en el año 2019. Continuamos con España y el capítulo que se titula España, estudiantes pidiendo libertades en medio de la dictadura de Franco. Esta investigación se caracterizó por la lucha de los derechos de los estudiantes y los derechos ciudadanos durante la dictadura de Francisco Franco, que se impuso en el gobierno luego de una guerra civil, un conflicto interno de este país que comenzó con el levantamiento de un grupo importante de militares quienes se oponían a la figura de la llamada Segunda República, que surgió luego de derrocar a la monarquía y terminó con la institución de una dictadura militar comandada por Francisco Franco, por lo que se revisó también el contexto de la época y cómo España enfrenta un proceso de reconstrucción y de transición, buscando recuperarse de las consecuencias del fascismo, donde se involucran también los movimientos estudiantiles. Luego continuamos con la Cortina del Este, capítulo que se titula Cortina del Este, Praga y la participación de los estudiantes en las revoluciones que desestabilizaron el mundo. Esta investigación se realizó en torno a 3 países, Checoslovaquia, Polonia y Hungría. Se decidió investigar esta parte de Europa al ser países que tuvieron que vivir mucho de lo que ocurrió en la Segunda Guerra Mundial. Luego de la finalización de este hecho, pues estos países pasaron a manos de la URSS, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. En esta investigación se revisó cómo comenzaron las manifestaciones en contra del gobierno por parte de los estudiantes, obreros e intelectuales, tomándose las calles en busca de mejoras a nivel laboral y educativo, permitiendo así cambiar las ideologías de oposición. En la historia quedó la Primavera de Praga como el último movimiento fuerte que el socialismo enfrentó. Continuamos con el capítulo que se titula Italia-Alemania, estudiantes entre la derecha y la izquierda italiana y los reclamos a los padres de la posguerra en Alemania. Continuando con los contextos de la Segunda Guerra Mundial, estos países son los derrotados de la guerra y muchos de los movimientos estudiantiles son hijos de quienes vivieron esta situación. Estos países decidieron unirse en un solo capítulo debido a muchas similitudes al ser países vencidos y con algunas influencias políticas muy parecidas, por lo que se abordó e investigó el contexto histórico desde los 2 países vencidos de la guerra, lo cual dejó diferentes consecuencias tanto culturales, sociales, políticas y económicas,
y pues se trata de una memoria y una reconstrucción para entender lo que allí se vivía justo después de esta época. Los movimientos estudiantiles se manifestaban principalmente participando en espacios políticos donde podían expresar sus posturas, aunque también se utilizaron protestas y manifestaciones en las calles. El siguiente capítulo se titula Colombia, los años 70, la séptima papeleta y la malla. Esta investigación se caracterizó por tres grandes hitos, entre ellos están la lucha de los estudiantes durante la dictadura de Rojas Pinilla, la séptima papeleta y la malla. Durante la investigación se encontraron varios baches históricos que tuvieron que ser subsanados con un experto en el tema y de diferentes documentos. A nivel general, se identificó que todas las manifestaciones tienen un personaje icónico que identifica las marchas por los actos de violencia en los que los estudiantes son las víctimas. También fue importante identificar los cambios ideológicos de los estudiantes, la marcha pacífica, los elementos simbólicos como la marcha del silencio, el campamento por la paz, clases a la calle, pancartas y el nivel de organización. Ahora los estudiantes tienen un grupo de derechos humanos que los protegen. La protección de la educación pública y la desigualdad social han sido los motivos de protesta, y dentro de los logros alcanzados por los movimientos estudiantiles se encuentra el presupuesto por la educación, los consejos estudiantiles, la representación de los jóvenes en las mesas de diálogo, entre algunos otros. Resultados. Uno de los grandes hallazgos fue encontrar como antecedente de mayo del 68 en Francia, y se trata de la reforma universitaria de 1918 en Argentina. También otro de los resultados es cómo a partir de las investigaciones realizadas para cada uno de los capítulos se logró construir una gran matriz que recoge los elementos del marco conceptual propuestos en el diseño de la serie de cada uno de los países, permitiendo un análisis general de los movimientos estudiantiles. Conclusiones. Logramos a través de cada una de las investigaciones llegar a diferentes conclusiones. Además, con la matriz general de análisis se logró aún concluir más aspectos. A través de la investigación se logró concluir cómo las luchas de los movimientos estudiantiles a lo largo del mundo han estado ligadas a las luchas sociales. Muchos de los movimientos estudiantiles tuvieron que enfrentarse a fuertes dictaduras, como en el caso de Argentina, Chile y España. Otra de las conclusiones es cómo el 68 fue una fecha muy importante para los movimientos estudiantiles, marcada además por la contracultura, por los rompimientos y pues donde la mayor influencia fue Francia por el gran movimiento que representó. También se encuentra cómo la masacre de Tlatelolco significa la violencia que se dio en contra de los movimientos estudiantiles. Y por último encontramos cómo muchas de las investigaciones giraron en torno a la generación hija de la Segunda Guerra Mundial y a los resultados que se dieron. Productos. En cuanto a los productos generales de todas las investigaciones, se encuentran 13 matrices de análisis, 7 piezas radiales y una pieza especial, 10 líneas del tiempo que permiten plasmar pues cada uno de los hechos que se abordaron en las diferentes investigaciones. Al momento del cierre de esta ponencia tenemos en preproducción 9 capítulos de la serie temática. También se lograron obtener tarjetas postales, estuche con 2 CDs de la serie y el sitio web de la serie temática en marcha, la historia de los movimientos estudiantiles. A continuación les nombraré cada uno de los investigadores que estuvieron a cargo de cada uno de los capítulos y pues del diseño de la serie. En el diseño de la serie se encuentran Yorima Cruz y Daniela Coronado. En cuanto a los capítulos, en el capítulo de Francia se involucraron Ana Ramírez y Mónica Calvo. En Estados Unidos, Laura Pinilla, Ana Ramírez y Paula Beltrán. En México se encuentra Andrea Berrío y Luz Carrillo. En Argentina, Tatiana Fernández y quien les habla, Natalia Iglesias. En cuanto al capítulo de Chile, encontramos a Laura Pinilla, Verónica Ordóñez. En España encontramos a Walter Rincón y Julián Buitrago.
En la Cortina del Este, como esta se dividió en 3 países, cada una de las siguientes investigadoras tomaron uno de los países que se investigaron. En Checoslovaquia, Paula Beltrán. En Polonia, Mónica Calvo. Y en Hungría, Verónica Ordóñez. El capítulo de Italia-Alemania contó con la participación de Naira González, Fernanda Montejo y Sebastián Alejo. Y en Colombia, Sharon Fontecha y Daniela Obles. Esta fue una ponencia realizada por Olga Natalia Iglesias González a cargo del docente líder Fernando Gutiérrez para el Semillero de Investigación, Realización y Producción Radiofónica El Vuelo del Colibrí. Muchas gracias.